Hola y bienvenidos a Autopase. En el fútbol peruano, a partir del año 2000, la prensa ha hecho un cierto seguimiento a las incorporaciones que iban llegando. Se cuestionaban los antecedentes futbolísticos e incluso el revuelo mediático que podía generar su sola presencia. Todo esto para evitar los mal llamados paquetes. El cuestionamiento llegó a tal punto que muchos de estos fichajes ni siquiera llegaron a debutar. Tengo muchas metas acá en la Alianza y bueno, voy a dar todo lo que puedo. Marcelo Ruiz, lateral izquierdo o volante central. Nació en Estados Unidos, de madre peruana y padre argentino-colombiano. Marcelo llegó a la Victoria en el 2018 con 19 añitos para fichar por 2 temporadas. En un principio le habían dicho que solo era para probarse en la reserva. Sin embargo, como lo vieron tan bravo, se quedó en el equipo. Sus credenciales eran un paso por Aldosivi de Argentina y la segunda en los Países Bajos. Las expectativas con el futbolista de raíces peruanas eran enormes. Lamentablemente, nunca pudo debutar. Se la pasó todo su contrato mostrando su rico chocolate en el torneo de reservas. Cuando dejó el Perú, las cosas no mejoraron para él. Se fue a la Liga de Costa Rica, en donde tampoco se estrenó. Su último registro fue en el 2022, defendiendo al club Carian Pocosi, también de la Liga Tica. Rodrigo Tello, la zurda, perdió el arquero. Reinaldo Navia, el atacante chileno, tenía un tremendo CV. Diría que los highlights de su carrera fue cuando ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y cuando metió un montón de goles con el América de México. Navia llegó en el 2010 para reforzar al Sporting Cristal del Chino Rivera, el cual la pasaba muy mal. Llegó por una recomendación del Chorri Palacios, quien tenía contactos en el fútbol mexicano, ya que había jugado en ese país durante muchos años. Estaba todo listo para la firma de contrato. Sin embargo, el chileno tenía que esperar algunos días hasta que se abre el libro de pases. Aparentemente, el atacante no tenía mucha paciencia. Mientras esperaba, le llegó una ofertita del Irapuato y chapó al toque. Para barajar el roche, en Tienda Celeste se dijo que el atacante se encontraba lesionado y por esa razón no había superado los exámenes médicos, el cual era el último pasito para sellar el vínculo. La mentira se cayó bien rapidito. Navia debutó a los pocos días en la segunda división del fútbol mexicano, en donde metió sus golcitos. Después pasó al Ñublense de su país. Se retiró en el 2012 metiendo más golcitos en la segunda división de la Liga Mickey Mouse. Aquí está Jesús Suárez, hermano de Cristian Suárez. Aunque usted no lo crea, en el 2009 llegó a Alianza Lima el hermano menor de Cristian Suárez, quien en ese entonces tenía una relación sentimental con Laura Bozzo. Jesús Suárez entró a Matute de la mano de su hermano, quien había hablado con algún dirigente para que le autorice una especie de prueba con la sub-20 íntima. Lo curioso es que el delantero argentino tenía 25 años. Obviamente, el verdadero objetivo era introducirlo en el primer equipo. En su CV figuraban divisiones menores en Newell's Old Boys y Chacarita. Adicionalmente, había sido cantante en el grupo musical New Complot, el cual era una nueva versión del grupo musical Complot, que había sido dirigido por su hermano y había tenido una cierta resonancia en nuestro país durante esos años. Al final, la prensa se enteró y hubo todo un revuelo, ya que, evidentemente, el supuesto futbolista no cumplía con ningún requisito para formar parte de la plantilla aliancista. A Jesucito lo despacharon bien rapidito. Su sueño duró menos de una semana. En resumen, como hemos visto en el video, muchos de los fichajes se terminan cayendo cuando ya están entrenando en el mismo equipo, como le pasó a Universitario en el 2023 con Bruno Sepúlveda, que fue más un tema de su propio club, que lo quería retener porque le quería dar más valor al jugador y bueno, fue una cosa distinta, no de rendimiento. Dos de estos casos claramente iban a ser unos tremendos paquetazos. Es más, no me cabe en la cabeza cómo un cantante que salía con una conductora de televisión y tenía cierta relevancia mediática pudo traer a su hermano, que claramente no era futbolista, a probarse un equipo tan grande como Alianza Lima. En esos años el club se manejaba bastante mal y no me sorprendería que hayan pasado cosas peores
que nunca nos enteramos. El caso de Marcelo Ruiz es distinto, ya que en ese tiempo Alianza Lima apostaba mucho por traer futbolistas con raíces peruanas a las divisiones menores, pero no al primer equipo. Es más, en la propia entrevista que han visto, o en el extracto de entrevista, el futbolista dice que él había venido a Perú para probarse en la reserva, lo cual tenía mucho más sentido. No sé en qué momento alguien le vio condiciones y le firmó un contrato profesional a un jugador que hasta el 2024 no tiene minutos acumulados en la primera división. El caso de Navia sí fue bien rochoso. Ahí creo que Cristal perdió un tremendo fichaje, ya que el delantero en su momento era muy bueno y creo que llegó al Perú con 32 años, hubiera marcado una gran diferencia y por ahí se hubiera quedado algunos añitos. Más allá de la oferta que le salió en el fútbol mexicano, creo que el tiempo de espera que estuvo en el Perú se arrepintió, ya que en ese entonces Sporting Cristal estaba pasando un momento grave, peleaba los últimos puestos y no había un sistema, un equipo y cambiaban de entrenadores a cada momento. Así que la recomendación del Chorri no fue suficiente. Creo que estas prácticas de traer jugadores que nadie conoce se siguen haciendo incluso en el 2024, pero me parece que se van sondeando más a través de redes sociales o se suelta por ahí la noticia, el comentario y van viendo la reacción de la gente. Entonces si hay mucho hate hacia ese supuesto fichaje, como que lo van descartando. Antes, como no había este tema, lo traían, a veces la gente ni se enteraba que estaba entrenando y en algunos casos sí rendían y bueno, era económico el jugador, le pagabas un sueldo bajísimo y daba la talla, pero obviamente en la mayoría eran unos paquetazos. Y para ti, ¿qué otro fichaje recuerdas que no llegó a debutar en el fútbol peruano?